Hola y bienvenidos. En este video vamos a resolver un ejercicio de diseño geométrico de carreteras. Aquí tenemos un problema donde nos dice, para una curva circular simple se conoce que, y nos dan algunos datos. Nos dice que las coordenadas de Pi, es decir, aquí, va a ser 600 al norte y 400 al este. También nos dicen que la azimut de la tangente de entrada es de 40 grados. Azimut de la tangente de entrada, es decir, este ángulo, ¿no? 40 grados, ¿ya? Y el ángulo de deflexión o intersección va a ser de 65 grados, es decir, este ángulo de aquí. También nos dicen que la progresiva de PC, es decir, esta progresiva va a ser igual a 4 kilómetros, 525 metros, 120 centímetros. Y también nos dan el radio de la curvatura va a ser 100 metros, es decir, esta distancia, ¿no? 100 metros. Y nos piden calcular los elementos de la curva simple, también nos piden calcular la progresiva PT, es decir, la progresiva aquí, ¿no? Y también nos piden calcular las coordenadas de PC y PT. ¿Ya? Entonces, vamos a ir con la solución de este problema. Muy bien, aquí tenemos una gráfica para entenderlo mejor, ¿ya? Eh, el cálculo de la tangente, es decir, esta distancia, nosotros lo vamos a calcular aplicando esta fórmula. Tangente va a ser igual a radio multiplicado por el tangente de ángulo de flexión entre 2. El ángulo de deflexión va a ser este ángulo, ¿no? Ya, ahora, para calcular la longitud de la cuerda larga, es decir, esta cuerda larga lo vamos a calcular con esta fórmula, ¿ya? Cuerda larga va a ser igual a 2 por el radio por el seno de ángulo de flexión entre 2. Ahora, para calcular la longitud de la curva, LC, es decir, esta longitud lo vamos a calcular con esta fórmula, ¿ya? Longitud de la curva va a ser igual a pi por ángulo de deflexión por el radio dividido entre 180 grados. El cálculo de la mediana, es decir, esta distancia, lo vamos a resolver también aplicando esta fórmula. M va a ser igual al radio multiplicado por 1 menos coseno del ángulo de deflexión entre 2. Ahora, para calcular la externa, es decir, esta distancia, vamos a aplicar esta fórmula. E va a ser igual a radio multiplicado por el secante del ángulo de deflexión menos 1. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a resolver el problema. Muy bien, vamos a comenzar calculando la tangente. Había mencionado que para calcular la tangente, la fórmula era esta, ¿no? Nosotros ya conocemos el radio como dato del problema, nos dan que es de 100 metros. También el ángulo de flexión, lo conocemos, ¿no? Es de 65 grados. Entonces, reemplazando, vamos a tener lo siguiente. Resolviendo esta expresión, la tangente va a ser igual a 63.71 metros, ¿no? Ahora, el cálculo de la longitud de la cuerda larga, también mencioné la fórmula. Aquí también vamos a reemplazar los datos, ¿no? Que conocemos, que prácticamente ya nos dan en el problema, ¿no? Conocemos el radio, conocemos el ángulo de flexión, entonces reemplazando tenemos lo siguiente y resolviendo vamos a tener que la cuerda larga va a ser igual a 107.46 metros. Ahora, el cálculo de la longitud de la curva, también conocemos la fórmula y entonces vamos a reemplazar los datos. Ya reemplazando tenemos y resolviendo vamos a tener que la longitud de la curva va a ser 113.45 metros, ¿ya? Ahora el cálculo de la mediana, conocemos la fórmula y vamos a reemplazar los datos que conocemos, ¿no? Reemplazando tenemos y m va a ser igual a 15.66 metros, ¿ya? Ahora vamos a calcular la externa, también conocemos la fórmula y vamos a reemplazar los datos del problema. Reemplazando tenemos y resolviendo vamos a obtener 18.57. Aquí es metros, ¿no? Ahora vamos a resolver lo que nos dice la progresiva PT. ¿Ya? Para resolver las progresivas vamos a recordar estas dos fórmulas. La progresiva PT se calcula la progresiva PC más la longitud de la curva.
Y la progresiva PC va a ser igual a la progresiva PI menos la tangente, ¿no? En este caso nos piden calcular la progresiva PT. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. La progresiva PT va a ser igual, la progresiva PC ya también nos da el problema, es de 4 kilómetros, 525 metros, 120 centímetros, más la longitud de la curva, que lo hemos calculado, ¿no? Que viene a ser 113,45 metros.